Hay algo que Géminis necesita escuchar hoy. Algo que quizás llevas un tiempo sintiendo, pero que no habías podido nombrar con claridad. Hay un patrón en tu vida. Un patrón que regresa. Que se disfraza, que cambia de forma, que aparece con una cara diferente, pero que en el fondo es siempre lo mismo. Y tal vez ya lo reconoces. Tal vez en este momento mismo, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ya sabe de qué estamos hablando. Esa sensación de esto ya me pasó antes. Ese momento en que te encuentras en una situación y te dices, ¿cómo llegué aquí otra vez? No es casualidad. No es mala suerte. Y tampoco es una condena. Es una señal. Una señal que el universo lleva enviándote desde hace tiempo, con paciencia y con amor, porque sabe que cuando estés listo o lista, vas a escucharla de verdad. Hoy es ese día. Hoy estás aquí porque algo en tu interior te trajo a este momento. Y lo que vas a descubrir en este video no es para asustarte, sino para despertarte. Para que veas con claridad lo que antes no podías ver. Vamos a explorar juntos 11 señales que confirman que ese patrón está volviendo a aparecer en tu vida. 11 señales que, si las reconoces, tienen el poder de cambiarlo todo. Quédate, porque lo que viene es exactamente lo que necesitas hoy. Señal 1. La misma situación regresa con un disfraz diferente. Géminis, existe algo muy particular en la forma en que el universo trabaja contigo. No te repite las lecciones de la misma manera. No te pone exactamente la misma situación 2 veces seguidas. Eso sería demasiado fácil de reconocer. En cambio, lo que hace es más sutil, más inteligente, más profundo. Te envía la misma lección con un disfraz nuevo. Y eso, para alguien tan mental y adaptable como tú, puede ser uno de los desafíos más grandes de tu vida. Porque tú eres capaz de ver los detalles, de analizar cada parte de una situación, de encontrar diferencias donde otros no las ven. Y precisamente por eso, a veces te pierdes lo esencial, la esencia que se repite debajo de todas esas diferencias. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has estado en una situación que, en la superficie, parecía completamente diferente a algo que ya habías vivido, pero que en el fondo te generaba exactamente el mismo tipo de angustia, la misma confusión, la misma sensación de no saber qué hacer? Puede haber sido en el trabajo. Puede haber sido en una relación. Puede haber sido en algo relacionado con dinero, con familia, con decisiones importantes. El escenario cambia. Los personajes cambian. Las fechas cambian. Pero la trama es la misma. Y la trama siempre tiene que ver con algo que aún no has terminado de aprender. El universo no es cruel al repetirte esto. Al contrario. Es como un maestro que sabe que su alumno es brillante y capaz, pero que todavía no ha tenido el momento de entendimiento completo. Y entonces, con paciencia, lo trae de nuevo. Lo pone frente a ti de una forma diferente, esperando que esta vez la luz se encienda. La primera señal de que el patrón está volviendo a aparecer en tu vida es precisamente esa, la sensación de estar en un territorio desconocido pero a la vez extrañamente familiar. Cuando algo nuevo te genera una reacción interna que no corresponde a su tamaño real. Cuando una situación pequeña te desestabiliza más de lo que debería, o cuando una conversación aparentemente inocente te deja con una sensación que no puedes explicar del todo. Eso no es exageración tuya, Géminis. Eso es tu alma reconociendo el patrón aunque tu mente aún no lo haya procesado. Presta atención a esos momentos. No los descartes. No los racionalices demasiado rápido, porque tú tienes esa tendencia a explicar todo con la mente antes de permitirle al corazón que hable. Cuando una situación te genera una respuesta desproporcionada, hay algo más profundo detrás. Hay una capa de tu historia personal que está siendo tocada. Y esa es la señal más importante de que el patrón está regresando. La buena noticia es que el simple hecho de reconocerlo ya es el primer paso hacia romperlo. No tienes que hacer nada todavía. Solo necesitas ver. Solo necesitas estar dispuesto o dispuesta a admitir que esto no es nuevo, aunque parezca serlo. Porque en el momento en que lo reconoces, dejas de ser el personaje de la historia y te conviertes en el observador. Y desde ahí, desde ese lugar de conciencia, todo puede cambiar.
Si lo que estás escuchando se siente preciso, imagina lo que podría pasar si aplicas esta energía de forma intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, guía diaria, dirección clara y verdadero impulso. Si estás cansado de repetir el mismo ciclo, aquí está tu estructura. Señal 2. La misma reacción emocional vuelve a surgir. Géminis, tú eres una persona que siente profundamente, aunque a veces el mundo no lo sepa, porque también eres alguien que sabe cómo seguir adelante, cómo adaptarse, cómo mantener una apariencia de calma incluso cuando por dentro hay una tormenta. Y eso es una fortaleza tuya. Pero también puede ser una de las razones por las que ciertos patrones emocionales se quedan contigo durante más tiempo del que deberían. Porque si no te permites sentir lo que sientes completamente, si lo procesas solo hasta cierto punto y luego lo guardas en algún cajón interno, ese cajón eventualmente se abre solo. La segunda señal de que el patrón está regresando es cuando notas que una emoción específica vuelve a aparecer en tu vida con una intensidad que no esperabas. No es una emoción nueva. Es una que ya conoces. Una que creías haber superado. Puede ser esa sensación particular de no sentirte suficiente, de no ser visto o reconocido de la manera en que necesitas. Puede ser esa angustia específica que aparece cuando sientes que las cosas están fuera de tu control. Puede ser esa mezcla de frustración y resignación que aparece cuando sientes que te esfuerzas mucho y los resultados no llegan de la manera esperada. Sea cual sea tu emoción característica, la que ha sido tu compañera en los momentos difíciles de tu historia, presta atención cuando la sientes volver. Porque cuando esa emoción regresa, no es porque seas débil o porque no hayas avanzado. Es porque hay una parte de esa historia emocional que aún no ha sido completamente sanada. Y sanar no significa que nunca vuelvas a sentir esa emoción. Significa que cuando la sientes, ya no te controla de la misma manera. Ya no toma las decisiones por ti. Ya no te lleva a lugares que no quieres ir. Géminis, hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y ser gobernado por ella. El trabajo espiritual y emocional que tienes por delante tiene que ver precisamente con eso, con aprender a estar con tus emociones sin que ellas dicten tus acciones. Cuando notas que esa reacción emocional familiar regresa, en vez de alejarte de ella o de racionalizarla inmediatamente, tómate un momento. Respira. Pregúntate, ¿dónde he sentido esto antes? ¿Qué situación de mi vida anterior se siente similar a esta? ¿Qué necesidad no satisfecha está detrás de esta emoción? No tienes que tener las respuestas de inmediato. Solo el hecho de hacer las preguntas ya abre una puerta. El universo está usando esa emoción como una linterna para señalarte exactamente dónde necesitas seguir trabajando. Eso no es un castigo. Es una guía. Y cuando la tratas como tal, cuando la recibes con curiosidad en lugar de con miedo o vergüenza, el patrón empieza a aflojar su grip. Empieza a tener menos poder sobre ti. Porque ya no lo estás evitando. Lo estás mirando directamente. Y lo que se mira con honestidad y con amor comienza a transformarse. Señal 3. El mismo tipo de persona aparece en tu vida. Esto es algo que muchos Géminis han vivido y que a veces resulta desconcertante. Porque tú, con toda tu capacidad de análisis, con toda tu inteligencia social, puedes identificar muy claramente las características de las personas que te rodean. Puedes reconocer sus matices, sus fortalezas, sus contradicciones. Y sin embargo, hay un tipo de persona que sigue apareciendo en tu vida. Una y otra vez. Con diferentes nombres, con diferentes rostros, con diferentes historias personales. Pero con la misma energía. La misma dinámica. El mismo tipo de relación. Puede ser alguien que necesita mucho de ti pero que tiene dificultades para dar de la misma manera. Puede ser alguien con mucho carisma que eventualmente muestra una faceta que te decepciona. Puede ser alguien que despierta en ti un deseo intenso de ayudar, de sanar, de rescatar. O puede ser alguien que te pone en una posición de tener que demostrar constantemente tu valor, tu lealtad, tu amor. La tercera señal de que el patrón está volviendo es cuando te encuentras frente a alguien nuevo y te das cuenta de que algo en la dinámica se siente muy conocido. No la persona en sí, sino lo que ocurre entre ustedes. La forma en que te hace sentir. Los roles que naturalmente van adoptando cada uno. Géminis, esto no ocurre porque atraigas a personas difíciles o porque tengas mala suerte en las relaciones.
ocurre porque hay algo dentro de ti que reconoce esa energía como familiar, y la familiar, aunque no siempre sea lo mejor para nosotros, tiene una atracción muy poderosa. Nuestro sistema interno, el que se formó en los primeros años de nuestra vida, tiene una tendencia a buscar lo conocido porque lo conocido se siente seguro, aunque en realidad no lo sea. Y eso significa que hasta que ese sistema interno cambia, hasta que reconoces y sanas el origen de ese patrón, seguirás encontrando versiones del mismo tipo de persona. La buena noticia es que tú, Géminis, tienes una de las mentes más ágiles del zodiaco. Cuando algo hace clic para ti, cuando una comprensión llega de verdad, cambia la forma en que te relacionas con el mundo de una manera muy profunda y muy rápida. Y eso es un regalo enorme. Así que cuando notes que ese tipo de persona está apareciendo de nuevo, no te recrimines. No te preguntes qué tienes de malo. Pregúntate en cambio, ¿qué parte de mí está siendo activada aquí? ¿Qué necesidad, qué herida, qué creencia sobre mí mismo o sobre el amor está siendo tocada en esta relación? Esa es la puerta hacia la libertad. Esa es la señal que te está llevando directamente hacia el núcleo del patrón. Señal 4. El mismo conflicto interno que creías resuelto vuelve a aparecer. Géminis, eres un signo de dualidad. Lo sabes. Lo has vivido toda tu vida. Esa capacidad de ver múltiples perspectivas al mismo tiempo, de entender tanto un lado como el otro, de moverte entre diferentes mundos con facilidad, es una de tus mayores riquezas. Pero también puede generar un tipo de conflicto interno muy particular. El conflicto de no saber qué quieres realmente. De tener dos voces internas que dicen cosas diferentes. De sentirte dividido o dividida entre lo que sientes y lo que piensas, entre lo que quieres y lo que crees que deberías querer. Y ese conflicto, la cuarta señal del patrón que regresa, aparece de nuevo cuando menos lo esperas. Creías haberlo resuelto. Creías haber llegado a una conclusión, haber tomado una decisión, haber encontrado un equilibrio. Y entonces, en un contexto diferente, con personas diferentes, en circunstancias que en apariencia no tienen nada que ver, el mismo conflicto vuelve. Con la misma intensidad. A veces con más. Porque los conflictos internos no se resuelven con decisiones externas. No se resuelven eligiendo una opción sobre la otra en el mundo de afuera. Se resuelven cuando llegas a un nivel de comprensión y de paz con esa parte tuya que generaba la tensión. Y eso es un trabajo más profundo, más íntimo, más personal. Cuando ese conflicto regresa, Géminis, la invitación no es a elegir de nuevo entre las dos voces, sino a preguntarte, ¿de dónde viene cada una de estas voces? ¿Cuál es la historia que hay detrás de cada una? Porque detrás de cada voz interna hay una experiencia, hay una creencia, hay algo que aprendiste en algún momento de tu vida y que quedó grabado en tu forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Cuando puedes ver esas voces con compasión, cuando puedes entender de dónde vienen sin juzgarlas, algo cambia. La tensión se suaviza. No porque hayas elegido una voz sobre la otra, sino porque has integrado ambas. Has encontrado un lugar más profundo dentro de ti desde el que puedes escuchar las dos sin ser arrastrado por ninguna. Ese es el tipo de resolución que dura. Y cuando el patrón regresa en forma de ese conflicto interno, es una señal de que el universo te está dando otra oportunidad de llegar a esa resolución más profunda. No la dejes pasar. Señal 5. Una lección llega que parece diferente pero se siente conocida. El universo es un maestro paciente. No se cansa de enviar las lecciones que necesitas. Y tiene una manera muy particular de hacerlo. Nunca te envía exactamente la misma situación dos veces, porque sabe que tú, Géminis, con tu mente curiosa y analítica, ya habrías aprendido a evitarla o a manejarla de manera superficial. En cambio, te envía la misma lección en un empaque completamente diferente. Un empaque tan diferente que a primera vista no lo reconoces como lo que realmente es. La quinta señal de que el patrón está regresando es esa sensación peculiar que aparece cuando estás en medio de algo nuevo, algo que en la superficie parece no tener nada que ver con tu historia, y de repente sientes algo familiar en tu interior. No en los detalles. No en la forma. Sino en la esencia. En cómo te hace sentir. En qué decisiones te pide que tomes. En qué valores tuyos está poniendo a prueba.
Puede ser una situación en el trabajo que te pide que defiendas algo en lo que crees, exactamente igual que una situación que tuviste hace años en un contexto completamente diferente. Puede ser una nueva responsabilidad que te pide que confíes en ti mismo de una manera que antes no pudiste. Puede ser un momento que te pide que establezcas un límite, que digas no, que elijas tu bienestar sobre la aprobación de los demás, exactamente como te lo pidió algo que viviste hace tiempo y que no manejaste de la manera que hubieras querido. Géminis, cada vez que esa lección regresa, llega con más claridad. Como si cada vez que el universo te la envía, pusiera un poco más de luz sobre ella para que sea más fácil de ver. Y cuando la ves, cuando realmente la reconoces, tienes la oportunidad de responder diferente. De elegir diferente. De ser diferente. No porque te hayas esforzado más, sino porque has crecido. Porque has ganado comprensión. Y esa comprensión es lo que te permite hacer lo que antes no podías. Cuando sientas esa lección familiar llegando en un disfraz nuevo, recíbela. Agradécela incluso. Porque su regreso no es un fracaso tuyo. Es una invitación a demostrar cuánto has crecido desde la última vez que la tuviste frente a ti. Señal 6. Un sueño que repite experiencias del pasado. Géminis, tu mente es extraordinariamente activa. Incluso cuando duermes. Y hay algo muy significativo en los sueños que se repiten, o en los sueños que, aunque no sean idénticos, te traen de vuelta a lugares, situaciones, emociones o personas que pertenecen a tu pasado. La sexta señal de que el patrón está regresando llega a través de esos sueños. Y no tiene que ser el mismo sueño exacto. Puede ser que en tus sueños sigas volviendo a una etapa de tu vida. Un lugar donde viviste. Una persona de tu historia. Una situación que ya pasó pero que en el sueño se siente completamente real, completamente presente. Cuando eso ocurre con frecuencia, cuando notas que tus sueños te llevan una y otra vez hacia el mismo territorio emocional de tu pasado, hay algo en ese territorio que aún no ha sido completamente procesado. No desde el miedo, no. Sino desde la comprensión de que tu mente y tu alma trabajan juntas incluso cuando duermes, intentando sanar, intentando integrar, intentando encontrar un cierre que en la vigilia todavía no ha llegado. Los sueños son como mensajes en un idioma que no siempre entendemos de inmediato. No tienen que ser analizados de manera literal. Pero cuando aparecen de manera recurrente, cuando te despiertas con una emoción muy específica que sabes que viene de ese sueño, vale la pena detenerse un momento y preguntarse, ¿qué parte de mi historia está intentando hablarme? ¿Qué no ha terminado de resolverse en ese capítulo de mi vida? A veces la respuesta llega sola, con suavidad, cuando le das espacio. A veces es tan simple como permitirte sentir un duelo que postergaste, o perdonar algo que guardaste muy profundo, o simplemente reconocer que esa etapa de tu vida, con todo lo que fue, también fue parte de quien eres hoy. Cuando tus sueños te traen el pasado, Géminis, no los deseches. Escúchalos. Con curiosidad. Con gentileza. Con la certeza de que lo que sueñas no te controla. Solo te informa. Y esa información, cuando la recibes con apertura, puede ser una de las claves más poderosas para romper el patrón de una vez y para siempre. Señal 7. La misma tensión física regresa al cuerpo. Esta es una señal que muchas veces se pasa por alto, Géminis. Porque somos muy buenos ignorando al cuerpo. Muy buenos diciéndole que espere, que ahora no es el momento, que tenemos otras cosas más importantes que atender. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo guarda todo lo que la mente no ha procesado. Y cuando un patrón emocional o mental regresa a tu vida, a menudo el primero en avisar es el cuerpo. La séptima señal de que el patrón está volviendo es cuando notes que esa tensión física específica, que ya conoces bien, empieza a aparecer de nuevo. Puede ser la tensión en los hombros que sientes cuando cargas demasiado. Puede ser el nudo en el estómago que aparece cuando hay algo que no has dicho o que no has resuelto. Puede ser el dolor de cabeza que llega cuando tu mente ha estado trabajando demasiado, procesando demasiado, intentando controlar demasiado. Puede ser esa sensación de cansancio profundo que no desaparece con el descanso, ese cansancio que no es del cuerpo sino del alma, que llega cuando estás cargando algo emocional que pesa más de lo que reconoces. Para Géminis, la conexión entre la mente y el cuerpo es especialmente importante, porque tú tienes tanta actividad mental que a veces el cuerpo tiene que gritar muy fuerte para ser escuchado. Y cuando grita,
cuando esa tensión física familiar regresa, es una señal inequívoca de que algo está ocurriendo en un nivel más profundo. No la ignores. No le digas que ya la atenderás después. Párate un momento. Respira hacia esa tensión. Pregúntale al cuerpo qué necesita. No siempre la respuesta es inmediata, pero el acto de preguntar, de reconocer que el cuerpo está hablando, ya genera un cambio. El cuerpo quiere ser aliado tuyo en este proceso de romper el patrón. No tu enemigo. Cuando le prestas atención, cuando lo incluyes en la conversación, se convierte en una de las fuentes más directas e infalibles de información sobre lo que realmente está pasando en tu interior. Y desde ahí, desde esa honestidad corporal, puedes tomar decisiones mucho más alineadas con lo que realmente necesitas. Señal 8. La sensación persistente de déjà vu. Géminis, ¿has tenido esa experiencia de estar en un lugar que nunca antes has visitado, o en una conversación que nunca antes has tenido, y sentir de manera muy clara que ya viviste exactamente ese momento? Esa sensación, que en la vida cotidiana se suele descartar como una curiosidad del cerebro, tiene en realidad un significado mucho más profundo cuando se vuelve persistente. La octava señal de que el patrón está regresando es ese déjà vu recurrente. No el que aparece de vez en cuando y pasa rápido, sino el que aparece con frecuencia. El que se queda contigo después de que el momento ha pasado. El que lleva consigo una sensación de importancia, como si hubiera algo en ese reconocimiento que vale la pena explorar. Cuando el déjà vu es persistente, es como si tu alma te estuviera diciendo, ya estuviste aquí. Ya pasaste por algo que se parece mucho a esto. Y la pregunta que el universo te hace a través de esa sensación es, esta vez, ¿qué vas a hacer diferente? Porque esa es siempre la pregunta esencial detrás del patrón que regresa. No por qué me vuelve a pasar esto, sino qué elegiré hacer esta vez. El déjà vu es una invitación a la conciencia. Una invitación a salir del piloto automático, a dejar de responder a la vida de la misma manera en que siempre lo has hecho, y a hacer una pausa para elegir deliberadamente. Para Géminis, que tiene tanta capacidad mental y tanto acceso a diferentes perspectivas, esa pausa puede ser transformadora. Porque cuando sales del automático, cuando te das un segundo para reconocer el patrón en tiempo real, de repente tienes opciones que antes no veías. De repente puedes responder en lugar de simplemente reaccionar. Y esa diferencia, responder en vez de reaccionar, es una de las más poderosas que existen en el camino del crecimiento personal. La próxima vez que sientas ese déjà vu persistente, Géminis, no lo deseches. Quédate con él un momento. Pregúntate qué está reconociendo tu alma. Y escucha con atención, porque la respuesta que llega en ese momento puede ser exactamente la que necesitas para dar el siguiente paso hacia la libertad del patrón. Señal 9. Las dinámicas del pasado aparecen en relaciones nuevas. Géminis, puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de círculo social, de pareja. Puedes reinventarte de maneras que otros ni siquiera imaginan, porque tu naturaleza adaptable y curiosa te lo permite con una facilidad admirable. Y sin embargo, hay algo que viaja contigo a donde vayas. Hay dinámicas relacionales que se reproducen, que encuentran su camino en los vínculos nuevos, que se instalan con una velocidad que a veces te sorprende. La novena señal de que el patrón está regresando es cuando reconoces, en una relación que todavía es nueva, dinámicas que ya viviste antes. No exactamente iguales, pero sí esencialmente similares. La forma en que la comunicación se complica en ciertos temas. La forma en que el poder se distribuye entre los dos. La forma en que tus necesidades se expresan o no se expresan. La forma en que el conflicto surge y se maneja. Cuando empiezas a notar que algo que pensabas que era propio de una relación anterior está comenzando a aparecer en esta relación nueva, es una señal muy importante. No de que la nueva relación esté condenada. No de que hayas elegido mal. Sino de que hay algo en tu forma de relacionarte que está siendo invitado a transformarse. Porque las dinámicas relacionales no viven en las otras personas. Viven en el espacio entre tú y el otro. Y ese espacio está co-creado. Lo que tú traes a ese espacio tiene tanto peso como lo que trae la otra persona. Cuando ves que una dinámica familiar está emergiendo en un vínculo nuevo, en vez de enfocarte solo en lo que el otro está haciendo, dirige parte de tu atención hacia adentro. Pregúntate qué estás aportando tú a esa dinámica. ¿Qué estás permitiendo?
que estás callando, que estás asumiendo. Esas respuestas son las que tienen el poder de cambiar la dinámica de raíz. No porque el otro tenga que cambiar, sino porque cuando tú cambias lo que aportas al espacio relacional, el espacio mismo se transforma. Y a veces, la relación se transforma con él. Y a veces, te das cuenta de que ya no necesitas ese tipo de dinámica en tu vida. De cualquier manera, la ganancia es tuya. Señal 10. Un tema recurrente aparece en tus conversaciones. Esta es una señal más sutil, pero no por eso menos poderosa. Géminis, tú amas las conversaciones. Amas el intercambio de ideas, el contacto genuino a través de las palabras, la posibilidad de explorar el mundo a través del diálogo. Y a veces, sin darte cuenta, hay un tema al que sigues volviendo. En conversaciones con personas diferentes. En contextos diferentes. Con matices diferentes. Pero el mismo tema central, el mismo territorio, la misma pregunta de fondo. La 10ª señal de que el patrón está regresando es cuando notas que ese tema recurrente sigue apareciendo en tus conversaciones, como si una parte de ti lo estuviera buscando sin que lo hayas decidido conscientemente. Puede ser el tema de la libertad versus el compromiso. Puede ser el tema de ser visto y reconocido. Puede ser el tema de confiar en los demás o de confiar en ti mismo. Puede ser el tema del cambio, de cuándo cambiar algo, de cómo saber que llegó el momento. Si cual sea el tema, su recurrencia en tus conversaciones es una señal de que hay algo en ti que todavía está procesando, todavía buscando claridad, todavía necesitando ser escuchado, incluso si la persona que más necesita escucharlo eres tú mismo. Cuando notes ese tema recurrente, Géminis, en vez de simplemente seguir hablando de él con otros, tómate un tiempo para hablarlo contigo mismo. En silencio. En un espacio donde puedas ser completamente honesto sin ningún público. ¿Qué es lo que realmente sientes al respecto? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es lo que te da miedo reconocer? A veces las conversaciones que tenemos con los demás son el camino que usamos para acercarnos a las conversaciones que necesitamos tener con nosotros mismos. Y cuando finalmente tenemos esa conversación interna, con honestidad y con valentía, el tema deja de aparecer de manera compulsiva en las conversaciones externas. Porque ya encontró lo que estaba buscando. Señal 11. El conocimiento interno de que este patrón debe romperse de una vez. Y llegamos a la señal número 11, Géminis. La más importante de todas. La más poderosa. La que, si estás sintiendo, significa que ya estás listo o lista para dar el paso que hace tiempo el universo está esperando que des. La 11ª señal es esa voz interna, profunda, tranquila pero firme, que te dice que este patrón debe terminar. No de manera angustiada. No desde el agotamiento, aunque a veces el agotamiento también está ahí. Sino desde un lugar de claridad y de determinación que va más allá de las emociones del momento. Hay algo en ti que ya sabe. Que ya reconoce que este ciclo ha cumplido su propósito. Que ya has aprendido lo que necesitabas aprender de él, o que estás a punto de aprenderlo. Y que es tiempo de elegir diferente. De crear algo diferente. De ser diferente. Esa voz interior, Géminis, es la más sabia que tienes. Es la que habla desde el centro de tu ser, no desde el miedo, no desde la herida, sino desde la parte de ti que está completamente alineada con tu crecimiento y con tu bienestar. Y cuando esa voz habla con claridad, cuando se impone sobre el ruido de las dudas y las justificaciones, es tiempo de escucharla. Romper un patrón no significa que de repente todo sea perfecto. No significa que las situaciones difíciles desaparezcan de tu vida. Significa que tu relación con esas situaciones cambia. Significa que cuando aparezcan, ya no te arrastrarán de la misma manera. Ya no tomarán las decisiones por ti. Ya no tendrán el poder de llevarte a lugares que no quieres ir. Porque habrás ganado algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte: conciencia. Claridad. La capacidad de elegir conscientemente en vez de repetir automáticamente. Ese es el regalo que el patrón lleva contigo desde el principio. No para hacerte sufrir, sino para llevarte hacia una versión de ti mismo que es más libre, más auténtica, más plena. Y la señal de que estás cerca de ese regalo es precisamente eso: saber, con toda la certeza de tu alma, que este patrón ya no te define. Que eres más grande que él.
y que estás listo o lista para demostrárselo al universo. Géminis, has llegado hasta aquí por una razón. No es coincidencia. No fue casualidad que este mensaje encontrara el camino hacia ti hoy. El universo tiene una manera muy precisa de conectarnos con lo que necesitamos exactamente cuando lo necesitamos, y hoy, en este momento, lo que necesitabas era esto, el reflejo de tu propio proceso. La confirmación de que lo que estás sintiendo es real, que el patrón que percibes existe, y que hay una salida. No cualquier salida. La tuya. La que fue diseñada específicamente para ti, con tu historia, con tus fortalezas, con tu capacidad única para ver las cosas desde múltiples ángulos y encontrar soluciones donde otros no las ven. Tienes todo lo que necesitas para romper este patrón. Lo has tenido siempre. Lo que cambia ahora es que lo estás reconociendo. Que le estás poniendo nombre. Que ya no puedes pretender que no lo ves. Y eso, aunque a veces se sienta incómodo, es lo más poderoso que puede pasarte. Porque la conciencia es siempre el primer paso hacia la transformación. No el último. El primero. Y tú ya lo has dado. El camino que viene por delante puede tener momentos difíciles. Puede pedirte cosas que no siempre serán fáciles. Puede pedirte que digas no cuando antes decías sí. Que te detengas cuando antes corrías. Que hables cuando antes callabas. Que confíes cuando antes dudabas. Pero cada uno de esos momentos, cada una de esas elecciones diferentes, es un ladrillo en la construcción de la vida que realmente deseas. Y tú mereces esa vida, Géminis. La mereces completamente. Entonces te pregunto con toda la intención, de las 11 señales que exploramos hoy, ¿cuál es la que más te ha resonado? ¿Cuál es la que sientes que más te habla en este momento de tu vida? Cuéntanos en los comentarios. Tu respuesta puede ser exactamente lo que otro Géminis necesita leer hoy. Porque en esta comunidad nos acompañamos, nos reconocemos, y crecemos juntos. Y si este mensaje llegó a lo más profundo de ti, si algo en estas palabras encendió una luz que necesitabas, suscríbete, activa las notificaciones, y considera ser miembro de esta comunidad. Porque hay mucho más por explorar, mucho más por descubrir, y queremos que estés aquí para cada uno de esos mensajes que el universo tiene para ti. Después de este video tienes dos opciones. Cerrarlo y esperar que algo cambie, o decidir que los próximos 21 días serán distintos. Si eliges la segunda opción, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo te espera en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la pregunta es si tú también lo harás.